Los 50 datos curiosos acerca de la Navidad. Número 50. El significado etimológico de Navidad. La palabra Navidad procede del latín nativitas, que significa nacimiento, en referencia directa al alumbramiento de Jesucristo según la tradición cristiana. Este término se fue consolidando con el transcurso de los siglos, incorporando no solo su dimensión religiosa, sino también un concepto más amplio de renovación y esperanza. Así, el vocablo Navidad no se limita a nombrar una fecha específica en el calendario, sino que conlleva la idea de un renacer simbólico que inspira paz y entendimiento. El arraigo etimológico de la palabra se vio reforzado cuando distintas culturas cristianas adoptaron el término y lo entrelazaron con sus propias costumbres. Esta integración permitió que la Navidad trascendiera fronteras, combinando ceremonias litúrgicas con expresiones populares y manifestaciones artísticas locales. Cada lengua y región adaptó la denominación a su fonética y tradiciones, dotando de matices propios a un término compartido. El hecho de que nativitas se transformara en Navidad evidencia cómo un concepto religioso se extendió hasta abarcar la esfera familiar, social y comunitaria. De esta manera, la etimología de la palabra sirve como recordatorio de que el sentido original del nacimiento sagrado ha permeado en el imaginario colectivo, evocando la unidad y la posibilidad de nuevos comienzos. Número 49. El origen histórico del 25 de diciembre. La elección del 25 de diciembre como fecha para conmemorar el nacimiento de Jesucristo no proviene de las Escrituras, sino de un proceso histórico y cultural. Diversos estudios señalan que la Iglesia primitiva decidió adoptar esta fecha para coincidir con las antiguas fiestas paganas del solsticio de invierno, particularmente la fiesta del Sol Invicto, muy extendida en el Imperio Romano. Esta estrategia facilitó la adopción del cristianismo entre poblaciones acostumbradas a celebrar en esa época la renovación de la luz. Durante las primeras centurias del cristianismo, la institucionalización de la Navidad en diciembre fue un paso clave para asimilar y superar tradiciones paganas. Al transformar ritos ligados al ciclo solar en una fiesta religiosa, la Iglesia logró no solo consolidar la doctrina cristiana, sino también otorgar nuevos significados a las costumbres existentes. Así, la luz del sol naciente se sustituyó por la luz espiritual que, según la fe, irradiaba del niño Jesús. Con el tiempo, la fecha del 25 de diciembre se popularizó en distintas regiones, integrándose a la identidad cultural de pueblos de Europa y, posteriormente, de América y otras latitudes. La consolidación de esta fecha como día central de las celebraciones navideñas refleja la capacidad de las religiones para interactuar con las tradiciones preexistentes, adaptándolas, resignificándolas y dándoles una dimensión sagrada. Número 48. Árbol de Navidad. Raíces paganas. La costumbre de adornar un árbol durante la época navideña hunde sus raíces en antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno. Pueblos germánicos y celtas veneraban árboles perennes como símbolo de vida, esperanza y fertilidad en medio del rigor invernal. Con la expansión del cristianismo, estas prácticas se reinterpretaron y gradualmente se asociaron al nacimiento de Jesús, conservando el elemento vegetal como un emblema de continuidad y renovación. A partir de la Edad Media, la tradición de colocar árboles verdes en el interior de las casas durante el invierno fue adoptada por comunidades cristianas del norte de Europa. Las primeras referencias al árbol navideño, tal como se conoce hoy, surgieron en la región de Alsacia, donde familias protestantes decoraban abetos con manzanas, velas y otros ornamentos. Esta costumbre se expandió hacia otros territorios gracias a la movilidad cultural y las migraciones. Durante el siglo XIX,
La práctica se popularizó en Inglaterra y Estados Unidos, impulsada por la influencia de la familia real británica. Desde entonces, el árbol navideño se convirtió en un símbolo universal de la Navidad. Su evolución refleja la capacidad humana de integrar tradiciones precristianas en el marco de una celebración religiosa, dando lugar a un icono festivo que combina historia, fe y sentido estético. Número 47. El místico poder del muérdago celta. El muérdago fue una planta sagrada para los antiguos celtas y druidas, quienes creían que poseía propiedades mágicas capaces de proteger el hogar y atraer la fertilidad, la salud y la buena suerte. Esta planta, al permanecer verde durante el invierno, simbolizaba la vida en su estado más resistente. Las ceremonias druídicas incluían la recolección del muérdago con hoces de oro, atribuyéndole una energía especial concedida por los dioses. Con el tiempo, la tradición celta se integró a las celebraciones navideñas, especialmente en las regiones anglosajonas, donde colgar muérdagos sobre las puertas se convirtió en un rito que anunciaba reconciliaciones, encuentros amorosos y promesas de prosperidad. El acto de besarse bajo el muérdago, extendido entre parejas y seres queridos, refuerza la idea de que esta planta sirve de puente entre las personas, favoreciendo la cercanía y el afecto. La presencia del muérdago en la decoración navideña refleja la mezcla de ritos antiguos con las festividades cristianas posteriores. Su simbolismo como portador de armonía y bienestar se mantuvo vivo, atravesando los siglos y las transformaciones culturales. Así, el muérdago encarna una herencia pagana que, al asimilarse a la Navidad, enriquece el conjunto de símbolos y prácticas que caracterizan esta época. Número 46. San Nicolás, la inspiración de Santa Claus. La figura de San Nicolás, obispo de Mira en el siglo IV, sentó las bases del personaje generoso que más tarde se conocería como Santa Claus. A San Nicolás se le atribuyen innumerables acciones caritativas, como ayudar anónimamente a familias necesitadas, lo que forjó su reputación de protector de los pobres, los niños y los marineros. Estas historias se difundieron por el Mediterráneo y Europa Oriental, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados. Con la cristianización de diferentes territorios, la imagen de San Nicolás se adaptó a las tradiciones locales, adoptando nombres, vestimentas y costumbres propias. En los Países Bajos, su figura se transformó en Sinterklaas, personaje que llegaba en barco cargado de regalos para los niños. Cuando los colonos holandeses se establecieron en Norteamérica, esta figura evolucionó en Santa Claus, incorporando elementos del folclore anglosajón e imágenes populares difundidas por la prensa. El Santa Claus actual, con su traje rojo y barba blanca, es fruto de numerosas influencias culturales, literarias y comerciales. Sin embargo, su raíz histórica se halla en la figura devocional de San Nicolás. De este modo, la transición de un santo cristiano a un personaje mágico navideño muestra cómo la historia, la fe y las costumbres populares pueden fusionarse, creando un símbolo universal de bondad y generosidad. Número 45. Postales navideñas, una tradición inglesa. La primera tarjeta navideña comercial data de 1843, cuando Henry Cole encargó una ilustración festiva que mostraba a una familia compartiendo en torno a la mesa durante la Navidad. Estas postales se distribuyeron inicialmente en Inglaterra, y su popularidad creció a partir de su sencillez, economía y capacidad para transmitir buenos deseos a través del correo. La iniciativa permitió a muchas personas expresar su afecto durante las fiestas, aunque estuvieran separadas por grandes distancias. La costumbre de enviar postales navideñas se expandió por Europa y Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX,
reforzada por la aparición de imprentas más eficientes y tarifas postales reducidas. Las imágenes evolucionaron desde escenas familiares y religiosas hasta ilustraciones con motivos invernales, paisajes nevados y elementos folclóricos. Cada tarjeta reflejaba el espíritu de su época, incorporando símbolos locales y estéticas propias de cada región. Con el paso del tiempo, las tarjetas navideñas se convirtieron en una auténtica tradición que fomentó la creatividad de artistas, ilustradores y diseñadores. Estos soportes gráficos no solo difunden afecto, sino que también ofrecen una ventana a la cultura visual de cada momento histórico. En ese sentido, las postales navideñas representan un archivo vivo de costumbres, gustos estéticos y relaciones sociales, consolidando su lugar como parte esencial del ritual navideño. Número 44. Villancicos, una mezcla de fe y música popular. Los villancicos tienen su origen en las canciones populares europeas que se cantaban durante distintas festividades, no solo la Navidad. Hacia el Renacimiento, se integraron plenamente a las celebraciones navideñas, adoptando letras y temáticas religiosas que narraban el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores y la alegría propia de la época. Estas composiciones, con melodías sencillas y fácilmente memorizables, unían las voces de las comunidades en un canto común. La difusión de los villancicos fue facilitada por cantores y juglares, que llevaban estas melodías de un lugar a otro, enriqueciendo su repertorio con arreglos locales, instrumentos autóctonos y lenguas distintas. Su popularidad alcanzó un punto álgido en la Edad Moderna, cuando iglesias, conventos y palacios acogieron estos cantos, sumando complejidades polifónicas y nuevas armonías. Cada región adaptó el villancico a su entorno, combinando la espiritualidad con la música folclórica. Además de la dimensión religiosa, los villancicos promovieron la cercanía social. Al cantarlos en familia, en la parroquia o en la plaza del pueblo, se generaba un espacio sonoro compartido que reforzaba la identidad y la cohesión del grupo. La mezcla entre devoción y tradición popular convirtió a los villancicos en un fenómeno cultural persistente, capaz de unir a generaciones en torno a una música llena de sentido y emoción. Número 43. La flor de Nochebuena y su origen mexicano. La flor de Nochebuena, conocida fuera de México como poinsettia, tiene una historia vinculada con las civilizaciones prehispánicas. Los mexicas empleaban esta planta, llamada Cuetlazóchitl, en rituales dedicados a la pureza y la fertilidad, además de utilizar sus pétalos rojos para obtener tintes naturales. Tras la conquista española, los misioneros asociaron su intenso color a la sangre de Cristo y a la celebración del nacimiento. En el siglo XIX, el primer embajador de Estados Unidos en México, Joel Roberts Poinsett, llevó algunos ejemplares al norte, difundiendo la planta más allá de las fronteras. La flor fue adoptada rápidamente en la decoración navideña, especialmente en Norteamérica y Europa, gracias a su vivo color rojo, su facilidad de cultivo en invernadero y su capacidad para florecer durante el periodo navideño. La poinsettia encarna la unión entre tradiciones indígenas y fiestas cristianas. Su belleza natural y su simbolismo festivo permiten a esta planta arraigar el espíritu navideño en la tierra mexicana, extendiendo su mensaje a múltiples culturas. En torno a la flor de Nochebuena, la celebración de la Navidad adquiere una dimensión botánica, recordando que la naturaleza es parte esencial de la experiencia espiritual y cultural. Número 42. Libros como regalos en Islandia. La tradición islandesa conocida como Jólabókafló o inundación navideña de libros se remonta a la posguerra, cuando la escasez de bienes alentó a regalar obras literarias durante la Navidad.
La costumbre de intercambiar libros entre familiares y amigos convirtió las noches previas a la festividad en momentos de lectura compartida, estimulando la imaginación, el diálogo y la reflexión. Los catálogos literarios se distribuyen ampliamente para que cada hogar elija las publicaciones del año. Esta práctica fortaleció la industria editorial y la identidad literaria de Islandia, un país con una rica tradición narrativa y una elevada tasa de lectura. Las obras se presentan envueltas, y es común que las familias pasen la Nochebuena explorando textos recién descubiertos. El gesto de obsequiar libros implica algo más que un simple presente material. Representa el intercambio de ideas y la consolidación de lazos culturales. La costumbre islandesa ilustra cómo la Navidad puede orientarse hacia la exploración intelectual. Al elegir un libro para alguien, se selecciona un universo narrativo que enriquece la experiencia navideña, trascendiendo la dimensión festiva para adentrarse en la formación del espíritu crítico, la sensibilidad artística y el fortalecimiento de la memoria cultural. Número 41. El tronco de Navidad y su simbolismo. El tronco de Navidad, conocido en algunas tradiciones como Yule Log, proviene de ceremonias paganas del solsticio de invierno, en las que se encendía un gran leño para invocar el calor, la luz y la prosperidad en medio de la noche más larga del año. Al ser cristianizadas estas costumbres, el tronco pasó a formar parte de las celebraciones navideñas, conservando su simbolismo de protección y fortuna para el hogar. La costumbre incluía seleccionar un tronco especial, a menudo roble o fresno, y encenderlo en la chimenea. Durante los días que ardía, se consideraba un tiempo de comunión familiar, historias compartidas y convivencia alrededor del fuego. Más tarde, las cenizas del tronco se guardaban para esparcir en los campos, con la creencia de que asegurarían cosechas abundantes y buena suerte. La evolución del Yule Log llevó a la aparición del pastel navideño con forma de tronco, la bûche de Noël, en Francia. Esta adaptación gastronómica mantiene la esencia del ritual original, un leño simbólico que reúne a la familia en torno al calor simbólico de la Navidad. En esta transformación se evidencia cómo las festividades integran creencias ancestrales, prácticas culinarias y valores comunitarios en un solo símbolo cultural. Número 40. Bastones de caramelo y su curioso inicio. Los bastones de caramelo con rayas blancas y rojas se originan en la Europa del siglo XVII, cuando un maestro de capilla de Colonia, Alemania, entregó dulces con forma de cayado a los niños del coro para mantenerlos en silencio durante la misa navideña. Esta forma, inspirada en el bastón de un pastor, recordaba la visita de los pastores al niño Jesús, añadiendo una dimensión religiosa al sencillo dulce. Las rayas rojas se incorporaron más tarde, y existen interpretaciones que las asocian con la sangre de Cristo, mientras que el blanco representa su pureza. A lo largo de los siglos, estos bastones se convirtieron en adornos para el árbol de Navidad, uniéndose al imaginario visual de la festividad. La sencillez del dulce, su sabor suave a menta y su simbología espiritual contribuyeron a su arraigo en distintas culturas. La difusión de los bastones de caramelo reforzó su estatus como elemento icónico de la temporada navideña. Al ser obsequiados o utilizados como decoración, evocan la inocencia de la infancia, el goce sensorial y la conexión entre lo cotidiano y lo sagrado. Estos dulces recuerdan que una pequeña creación artesanal puede convertirse, con el tiempo, en un símbolo universal de la celebración. Número 39. Panettone, un clásico navideño italiano. El panettone, originario de Milán, es un pan dulce con frutas confitadas y pasas que tiene sus raíces en el Renacimiento. Hay leyendas que lo asocian con el amor de un joven noble por la hija de un panadero,
o con la generosidad de un humilde sirviente que quiso obsequiar un pan enriquecido a su señor. Con el tiempo, el panettone fue adoptado como postre navideño, asociado a la abundancia, el compartir y la alegría familiar. Su textura esponjosa se debe a un proceso de fermentación lenta, que otorga al panettone su característico sabor y ligereza. Esta elaboración, transmitida de generación en generación, convirtió a este postre en un referente de la gastronomía navideña italiana. A partir del siglo XX, su producción se industrializó, permitiendo su difusión en Europa, América Latina y otras regiones del mundo. La presencia del panettone en las mesas navideñas simboliza la unión entre el pasado y el presente, combinando la sofisticación de la repostería italiana con el arraigo de las tradiciones familiares. El aroma y sabor de este pan dulce evocan la calidez del hogar en torno a las fiestas, un testimonio de cómo las preparaciones culinarias pueden encarnar valores culturales y afectivos profundamente arraigados. Número 38. Navidad en Japón con KFC. En Japón, la Navidad no tiene un origen religioso arraigado, sino que ha sido adoptada con un carácter festivo y comercial. Una de las tradiciones más peculiares es la de consumir pollo frito de la cadena KFC durante la cena navideña. Esta costumbre nació en la década de 1970, cuando una campaña publicitaria presentó el pollo frito como una alternativa exótica y occidental para celebrar, atrayendo la curiosidad de un público deseoso de nuevas experiencias. Con el tiempo, la costumbre se consolidó y las sucursales de KFC reciben una enorme cantidad de pedidos especiales en vísperas de Navidad. Las familias reservan con antelación sus baldes de pollo, creando una escena festiva particular en la que se mezcla la influencia extranjera con la adaptación local. Esta tradición demuestra la capacidad de las sociedades para reinterpretar las festividades en clave gastronómica y mediática. Aunque difiera de las celebraciones más vinculadas a la fe cristiana, la adopción del pollo frito como platillo navideño en Japón revela cómo las prácticas culturales pueden transformarse a través del marketing, las tendencias de consumo y la curiosidad por lo ajeno. Así, en una tierra de refinadas costumbres culinarias, el pollo navideño se alza como un emblema contemporáneo de la globalización y la reinvención de las tradiciones. Número 37. Primeras luces eléctricas en árboles navideños. Antes de la aparición de las luces eléctricas, los árboles navideños se iluminaban con velas, lo que conllevaba un alto riesgo de incendios. En 1882, Edward H. Johnson, socio de Thomas Edison, instaló por primera vez bombillas eléctricas en un abeto navideño en su hogar de Nueva York. Este acto pionero combinó el simbolismo festivo con la tecnología emergente, abriendo el camino hacia una decoración más segura y espectacular. Con el avance de la electricidad en las grandes ciudades, las luces navideñas eléctricas se popularizaron durante las primeras décadas del siglo XX. Las bombillas incandescentes se volvieron más accesibles y resistentes, permitiendo iluminar no solo los árboles en el hogar, sino también calles, plazas y escaparates comerciales. Este despliegue lumínico reforzó la atmósfera festiva, asociando la Navidad con la modernización y el progreso técnico. La adopción masiva de las luces eléctricas dio lugar a creaciones luminosas cada vez más complejas y coloridas. Al transformar la noche invernal en un paisaje repleto de destellos, estas luces acentuaron la ilusión y la fantasía propias de la época. La evolución desde las velas hasta las bombillas LED contemporáneas refleja el ingenio humano para conjugar la estética, la seguridad y la tradición en un solo gesto decorativo. Número 36. El verdadero origen de Xmas. La abreviatura Xmas no es un invento moderno carente de significado espiritual.
Su origen se remonta a la letra griega X, chi, que representa la primera letra de la palabra Cristo, en griego, Christos. En la Edad Media, los copistas y religiosos utilizaban la X como una forma resumida de escribir Cristo, dando lugar con el tiempo a expresiones abreviadas como Xmas, para referirse a la Navidad. Esta sustitución no buscaba secularizar la festividad, sino agilizar la escritura de documentos litúrgicos y pastorales. Durante siglos, la X fue entendida como un símbolo cristológico y no como una eliminación del nombre sagrado. La tradición textual dio paso a la costumbre popular, que asimiló la abreviatura en medios escritos, decoraciones y comunicaciones navideñas, conservando su valor simbólico original. El debate contemporáneo sobre Xmas, como un intento de borrar el componente religioso, ignora el trasfondo histórico. Lejos de ser una invención comercial, es una herencia lingüística que combina la devoción cristiana con la pragmática del lenguaje. El origen de esta abreviatura refleja la interacción entre la cultura escrita y la fe, recordando que las palabras y sus signos pueden tener trayectorias complejas y profundos significados. Número 35. Árboles decorados con telas de araña en Ucrania. En Ucrania, existe la peculiar costumbre de adornar el árbol navideño con ornamentos en forma de telas de araña. Esta tradición se basa en una leyenda según la cual una viuda, demasiado pobre para decorar su árbol, despertó en Navidad y encontró que las arañas habían tejido hilos brillantes en las ramas, transformando el humilde abeto en un objeto de belleza luminosa. Desde entonces, las telarañas artificiales simbolizan la prosperidad venidera. La tela de araña navideña se interpreta como un signo de buena fortuna y creatividad. Colgar estas delicadas redes en el árbol recuerda que la belleza puede surgir de las circunstancias más adversas, y que incluso lo pequeño y aparentemente insignificante, como un insecto o un filamento de seda, puede aportar un toque de magia a la vida cotidiana. Este ornamento refleja la capacidad de las sociedades para asignar significados poéticos a elementos simples. Las telas de araña ucranianas en el árbol navideño constituyen una fusión entre el mito, la naturaleza y la esperanza. La historia de la viuda y las arañas realza la sensibilidad humana para reconocer la maravilla en lo mínimo, integrándola a la atmósfera festiva. Número 34. La prohibición de la Navidad en la Inglaterra puritana. Durante el gobierno puritano de Oliver Cromwell en la Inglaterra del siglo XVII, la celebración de la Navidad estuvo prohibida. Los puritanos consideraban que la festividad estaba contaminada por costumbres paganas y prácticas mundanas que desviaban la atención de la devoción auténtica. Como resultado, la venta de dulces navideños, el canto de villancicos y cualquier forma de alegría callejera se reprimía duramente. Esta prohibición intentaba reformar la moral del pueblo, alineándola con una piedad estricta y sobria. Sin embargo, la población, acostumbrada a la tradición, respondía con descontento y clandestinidad. Las muestras de resistencia incluían reuniones secretas, intercambio de regalos a escondidas y el mantenimiento de símbolos navideños en el ámbito doméstico. La prohibición fue anulada con la restauración de la monarquía en 1660, y la Navidad volvió a celebrarse públicamente. Este episodio histórico evidencia cómo las festividades pueden ser interpretadas de múltiples maneras según las élites gobernantes y las corrientes religiosas del momento. La historia de la Navidad en la Inglaterra puritana es una lección sobre la tensión entre la fe, las tradiciones populares y el poder político. Número 33. Navidad sobre ruedas en Caracas. En Caracas, Venezuela, existe una tradición navideña que combina devoción religiosa con una peculiar actividad física.
La misa de aguinaldos, celebrada las mañanas previas a la Navidad, congrega a numerosos fieles que acuden a las iglesias sobre patines. Las calles se cierran al tráfico, convirtiéndose en un corredor festivo donde familias y amigos disfrutan de la música, el ejercicio y la anticipación de las fiestas. El ritual de acudir en patines a la misa de aguinaldos añade un componente lúdico y urbano a la celebración navideña, reflejando la capacidad de las sociedades para integrar la tradición religiosa con expresiones culturales contemporáneas. En estas jornadas matutinas, la fe se mezcla con el deporte, la danza y la convivencia ciudadana, creando un ambiente único y alegre. Este fenómeno es un ejemplo de adaptación local de las celebraciones, donde las prácticas globales de la Navidad se combinan con las dinámicas propias de una gran urbe latinoamericana. La misa de aguinaldo sobre ruedas en Caracas demuestra que la espiritualidad puede expresarse de formas originales, fusionando elementos sacros con las costumbres sociales que caracterizan el lugar. Número 32. Festival de Linternas Gigantes en Filipinas. En la ciudad de San Fernando, en la región de Pampanga, Filipinas, se celebra el Festival de las Linternas Gigantes, Ligligan Parul. Durante este evento, distintos barrios compiten en la creación de enormes faroles multicolores hechos con vidrios, papel y bombillas, formando patrones geométricos y florales que danzan con la luz. Estos faroles representan la estrella de Belén y transmiten la alegría navideña a escala monumental. El festival se remonta a la tradición filipina de construir parols, linternas, para guiar a los fieles en las misas de Adviento. Con el tiempo, la práctica evolucionó hacia una exhibición competitiva de artesanía y creatividad, incorporando motores y complejos sistemas eléctricos que permiten que las linternas centelleen en patrones cambiantes, cautivando a miles de espectadores. La Ligligan Parul muestra cómo la Navidad puede ser una plataforma para el ingenio y la destreza local. Al encender estas estructuras luminosas, la comunidad celebra la unidad, la fe y el talento colectivo. Las linternas gigantes proyectan un mensaje de esperanza y luz en medio de la noche, reforzando el papel central de la Navidad como fuente de inspiración y orgullo cultural. Número 31. La evolución del calendario de Adviento. El calendario de Adviento se originó en comunidades protestantes alemanas del siglo XIX, donde las familias marcaban los días previos a la Navidad con trazos de tiza en la pared o encendiendo velas diarias. Posteriormente, surgieron calendarios impresos con ventanillas que ocultaban imágenes bíblicas, consolidando un símbolo tangible de la espera por el nacimiento de Jesús. A inicios del siglo XX, los calendarios de Adviento comenzaron a incluir dulces, chocolates y pequeños obsequios detrás de cada ventanilla. Esta innovación aumentó su popularidad, incorporando un elemento lúdico que atraía a los niños y convertía la espera en una experiencia llena de expectativas. La diversidad de temas fue creciendo, incorporando motivos invernales, folclóricos y artísticos, sin desvincularse del motivo original. En su evolución, el calendario de Adviento transformó un periodo litúrgico en una tradición familiar arraigada. Al abrir cada ventana, se rememoran los orígenes religiosos de la Navidad mientras se disfruta de un pequeño placer cotidiano. Esta mezcla de devoción, gastronomía y entretenimiento refleja la capacidad humana para reinventar las costumbres y darles formas creativas que enriquecen el significado de la festividad. Número 30. El Roscón de Reyes, de Roma a la Epifanía. El Roscón de Reyes, típico de la Epifanía, tiene vínculos con las Saturnales romanas, en las que se preparaban panes dulces con frutos secos y miel. Con la cristianización del imperio, estas costumbres pasaron a asociarse con la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús el 6 de enero.
El roscón, adornado con frutas confitadas que simbolizan las joyas de la corona real, se convirtió en un pastel indispensable en estas fechas. Una de las características más conocidas del roscón es la figura o la haba escondida en su interior. Quien la encuentra adquiere un rol simbólico de reina o rey de la celebración, lo que añade un matiz lúdico y social a la degustación del pastel. Esta práctica comunitaria une a las familias, refuerza la complicidad y convierte el postre en un elemento central del ritual navideño. El roscón de Reyes es un reflejo del sincretismo cultural entre la Roma pagana y el cristianismo naciente, un ejemplo de cómo las tradiciones pueden adaptarse a nuevos contextos sin perder su esencia festiva. Su sabor dulce y su presentación colorida evocan la abundancia, el final del periodo navideño y la esperanza depositada en el nuevo ciclo que se inicia tras la Epifanía. Número 29. Mercado navideño de Nuremberg, el más antiguo. El mercado navideño de Nuremberg, en Alemania, se considera uno de los más antiguos, con orígenes que se remontan al siglo XVI. En este mercado, los puestos de madera ofrecen artesanías, juguetes tradicionales, adornos para el árbol, pan de jengibre, salchichas y vino caliente. La atmósfera es cálida y acogedora, a pesar del frío invernal, reuniendo a vecinos y visitantes en torno a la luz de las linternas y las decoraciones. Este mercado es un referente de la identidad cultural alemana y un modelo que ha inspirado a muchas otras ciudades a organizar sus propias ferias navideñas. La música en vivo, los coros entonando villancicos y el olor a especias y frutos secos recrean un ambiente mágico, recuperando el espíritu de las fiestas premodernas. Cada rincón cuenta una historia, desde los oficios artesanales hasta las tradiciones gastronómicas centenarias. La preservación y evolución del mercado de Nuremberg demuestra la capacidad de la Navidad para trascender épocas y modas. En este espacio, el pasado convive con el presente, la artesanía con la tecnología y la devoción con el ocio. La asistencia multitudinaria a este mercado año tras año muestra el arraigo de las costumbres y la importancia de preservar un legado cultural que mantiene viva la esencia de la festividad. Número 28. La Befana, la bruja buena de Italia. En la tradición italiana, la Befana es una anciana bondadosa que vuela en una escoba y visita los hogares la noche anterior a la Epifanía. Según la leyenda, los Reyes Magos la invitaron a acompañarlos a Belén, pero la mujer, ocupada en sus quehaceres, se negó. Tras arrepentirse, salió en su búsqueda, dejando regalos a cada niño con la esperanza de encontrar al niño Jesús. Esta bruja benévola lleva dulces a los pequeños que se han portado bien y trozos de carbón a quienes no han sido tan obedientes. La figura de la Befana mezcla el folclore precristiano con el relato bíblico, fusionando la magia de una criatura fantástica con el sentido religioso de la Epifanía. Su imagen, con harapos y un rostro arrugado, contrasta con el carácter cariñoso de su misión. La Befana enriquece la tradición navideña italiana, ofreciendo un personaje emblemático que se suma a otras figuras de la temporada. La leyenda enseña que la generosidad puede presentarse en formas inesperadas, y que incluso los personajes más humildes pueden transmitir valores de amor, bondad y esperanza. Así, la Befana se convierte en un puente entre lo sagrado, lo popular y lo imaginario. Número 27. Blancanieves, una tradición cinematográfica navideña. En algunos países, especialmente del mundo anglosajón, la película animada Blancanieves y los 7 enanitos, de 1937, se asocia a las fiestas navideñas gracias a su frecuente retransmisión televisiva durante diciembre. Aunque la historia no trate directamente de la Navidad, su ambiente de fantasía,
el triunfo del bien sobre el mal y la nostalgia que evoca, se ajustan al tono emocional de la época. La tradición de emitir Blancanieves en Navidad sirvió para que varias generaciones vincularan el cuento de hadas con el calor del hogar, el aroma de las comidas festivas y las reuniones familiares. La película ofrece un refugio emocional que sintoniza con la atmósfera del fin de año. La inocencia, la esperanza y el afecto entre los personajes conectan con los valores navideños. Este fenómeno mediático ilustra cómo las industrias culturales pueden moldear las costumbres festivas. Al presentar la cinta en una fecha señalada, la obra cinematográfica se convirtió en un ritual compartido, añadiendo una dimensión visual y emocional a las celebraciones. Así, Blancanieves forma parte del patrimonio sentimental navideño, demostrando que la magia de la pantalla puede integrarse al imaginario de la festividad. Número 26. Superstición del árbol hasta el Día de Reyes. En ciertas regiones, existe la creencia de que el árbol de Navidad debe conservarse decorado hasta el Día de Reyes, el 6 de enero, para no atraer la mala suerte. Esta superstición se basa en la idea de respetar el ciclo completo de la festividad, que inicia con la preparación del Adviento, alcanza su punto culminante en la Nochebuena y se extiende hasta la Epifanía. Mantener el árbol decorado es más que una simple cuestión estética. Se trata de un acto simbólico que honra las distintas fases del relato navideño. La permanencia del árbol durante esos días refuerza la conexión entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos, recordando el viaje de estos sabios hacia Belén y completando así el imaginario cristiano del periodo. Esta superstición, más que inspirar temor, estimula una lectura integral de la temporada navideña. Al no desmontar la decoración antes de la Epifanía, las familias prolongan el ambiente festivo, disfrutan las luces y los adornos, y mantienen vivo el sentido de expectación. De este modo, una práctica aparentemente menor revela la importancia que tienen los ritmos temporales y las narraciones cíclicas en las tradiciones culturales. Número 25. Noche de Paz, el villancico universal. Noche de Paz, Stille Nacht, en alemán, compuesto por el maestro Franz Xaver Gruber con letra del sacerdote Joseph Mohr en 1818, se convirtió en uno de los villancicos más difundidos en el mundo. Esta pieza, interpretada por primera vez en la iglesia de San Nicolás en Oberndorf, Austria, se caracteriza por su melodía serena y su mensaje de paz y sosiego. Traducida a múltiples idiomas, Noche de Paz ha unido a personas de distintas culturas y credos. En muchos rincones del planeta, se canta durante las misas de medianoche o en las reuniones familiares, creando un momento de recogimiento y hermandad. Este villancico trasciende fronteras, convirtiéndose en un himno universal a la reconciliación y el amor. La sencillez de su composición, su tono íntimo y el contexto histórico de su creación en un periodo convulso para Europa le han otorgado un carácter emblemático. Noche de Paz es una muestra del poder de la música para transmitir esperanza, aliviar tensiones y conectar a las comunidades, recordando que la Navidad es un tiempo en el que las voces se unen para celebrar la concordia. Número 24. Tarjetas navideñas humorísticas victorianas. En la Inglaterra victoriana, las tarjetas navideñas no solo contenían imágenes piadosas o escenas hogareñas, sino también ilustraciones humorísticas o incluso extravagantes. Era común encontrar tarjetas con animales antropomorfos, situaciones absurdas o diseños inesperados que buscaban causar sorpresa y risa en quien las recibía. Esta tendencia respondía al espíritu creativo de la época, en la que la expansión de la imprenta y el gusto por el coleccionismo impulsaron la variedad de motivos navideños. Las tarjetas humorísticas rompían con la solemnidad de la festividad,
ofreciendo una válvula de escape cómica en medio de la rigurosidad social victoriana. A través de estas imágenes insólitas, las tarjetas navideñas se convirtieron en un espacio para la ironía, el ingenio y la crítica velada. Estas piezas impresas, hoy en día buscadas por coleccionistas, evidencian la diversidad de interpretaciones que la sociedad puede otorgar a la Navidad. En ellas se refleja la capacidad del ser humano para encarar las tradiciones con alegría, imaginación y un toque de irreverencia. Número 23. Las brujas de Nochebuena en Noruega. En Noruega persiste una superstición curiosa. En la víspera de Navidad, las brujas y espíritus malignos se liberan y buscan escobas para montar en ellas. Por esta razón, las familias esconden sus escobas, barredores y utensilios de limpieza antes de acostarse, asegurándose de que ninguna fuerza siniestra arruine la noche sagrada. Esta práctica proviene de antiguas creencias escandinavas en seres sobrenaturales que acechaban durante la noche más oscura del año. Con la cristianización, se asoció la Navidad a la luz divina del nacimiento de Jesús, mientras que las brujas quedaron como un eco pagano que aún rondaba el imaginario colectivo. El acto de guardar las escobas refuerza la dualidad entre lo sagrado y lo profano. A pesar de su carácter supersticioso, la tradición noruega mantiene viva la memoria de un pasado místico. Al reforzar las precauciones en Nochebuena, las familias evocan historias ancestrales y recuerdan que, detrás del brillo navideño, yacen mitos y leyendas que enriquecen la cultura. Esta costumbre es un testimonio de cómo las festividades pueden incorporar fragmentos del folclore antiguo, preservándolos a través de los siglos. Número 22. El manjar fermentado de Groenlandia. En Groenlandia, una de las tradiciones navideñas más sorprendentes es el consumo del kiviak, un manjar fermentado elaborado con aves marinas, alcas, colocadas dentro de la piel de una foca y enterrado bajo rocas durante varios meses. El resultado es un alimento de sabor intenso y aroma penetrante, considerado una delicia en las celebraciones decembrinas. La práctica del kiviak se origina en la necesidad de conservar alimentos durante el largo invierno ártico. Esta técnica garantizaba la supervivencia en un entorno extremo, aportando proteínas y calorías vitales. Con el tiempo, el kiviak adquirió un valor simbólico en las fiestas navideñas, consolidándose como un plato tradicional que refuerza la identidad cultural y la conexión con los ancestros. La degustación del kiviak durante la Navidad groenlandesa muestra que las costumbres alimentarias no siempre se ajustan a patrones universales. En este caso, la gastronomía responde a condiciones geográficas y climáticas particulares, generando un ritual culinario único. La fuerza de esta tradición culinaria se manifiesta en la satisfacción de compartir un plato que resume historia, resistencia y pertenencia al territorio. Número 21. Las posadas mexicanas y su simbolismo. Las posadas mexicanas, celebradas durante los 9 días anteriores a la Nochebuena, recrean el peregrinaje de José y María en busca de un lugar para el nacimiento de Jesús. Las familias y vecinos se reúnen en procesiones con velas y cantos, pidiendo posada de casa en casa, mientras se entonan villancicos y se narran pasajes bíblicos. Al final de la procesión, cuando la última puerta se abre para acoger a los peregrinos, se festeja con dulces, piñatas y bebidas calientes como el ponche. Este gesto simbólico exalta la hospitalidad y la solidaridad, recordando que la Navidad implica acoger al necesitado. De esta forma, las posadas combinan fe, tradición popular y la reafirmación de valores comunitarios. Las posadas muestran el arraigo de la cultura mexicana a sus raíces religiosas y mestizas. Mezclando rituales indígenas con la herencia cristiana,
Estas celebraciones condensan una historia centenaria. En cada calle iluminada por las velas se reencuentra el significado original de la Navidad, la generosidad, la empatía y el reconocimiento de la humanidad compartida. Número 20. Navidad veraniega en las playas australianas. En Australia, la Navidad coincide con el verano, lo que cambia la forma de celebrarla respecto a las tradiciones invernales del hemisferio norte. En lugar de nieve y chimeneas, las familias disfrutan del sol, el mar y las barbacoas al aire libre. Las playas se llenan de bañistas, y es común que las personas luzcan gorros rojos de Santa Claus mientras se refrescan en el océano. Los platos navideños australianos incluyen mariscos, frutas tropicales y ensaladas frescas, reflejando el clima cálido y la biodiversidad local. Esta adaptación culinaria contrasta con los menús pesados típicos de climas fríos, otorgando a la Navidad austral un sabor único. En lugar de renos, se pueden ver canguros navideños en las decoraciones, un guiño a la fauna autóctona. Esta experiencia veraniega de la Navidad demuestra la plasticidad cultural de las festividades. Al trasladar las tradiciones a un contexto geográfico diferente, se genera una nueva forma de entender la celebración. La luz solar, las temperaturas elevadas y la frescura del mar contribuyen a una atmósfera distinta, sin alterar el sentido esencial de la convivencia y el festejo en familia. Número 19. El Cascanueces, el ballet navideño por excelencia. El Cascanueces, con música de Piotr Ilich Chaikovsky y estrenado en 1892 en San Petersburgo, se ha convertido en un clásico navideño. Basado en un cuento de E.T.A. Hoffmann y adaptado por Alejandro Dumas, el ballet narra las aventuras de Clara, quien recibe un cascanueces de madera que cobra vida para enfrentar al rey ratón y conducirla a un reino mágico de dulces y fantasía. La atmósfera onírica, los deslumbrantes vestuarios y la partitura de Tchaikovsky, llena de melodías inolvidables, hacen de El Cascanueces un símbolo artístico de la Navidad. Cada diciembre, compañías de ballet en todo el mundo representan esta obra, atrayendo a públicos de todas las edades. La tradición de programar El Cascanueces se reforzó a mediados del siglo XX, en parte gracias a las giras del ballet de Nueva York y la popularización de la pieza en la cultura popular. Además de su belleza estética, el ballet evoca la inocencia infantil, la magia del sueño y el poder de la imaginación, elementos centrales del espíritu navideño. El Cascanueces une danza y música para crear un universo en el que lo maravilloso se hace tangible. Así, esta obra maestra combina la emotividad de la Navidad con el esplendor del teatro, coronándose como una joya del repertorio escénico internacional. Número 18. Formas curiosas de decir Feliz Navidad. La Navidad se celebra en múltiples idiomas, cada uno aportando su propia forma de desear felices fiestas. Merry Christmas, en inglés, Joyeux Noël, en francés, Frohe Weihnachten, en alemán, Buon Natale, en italiano o Feliz Natal, en portugués. Todas expresan la intención de compartir gozo y prosperidad. Las lenguas reflejan las particularidades culturales de cada pueblo y su forma de concebir la Navidad. Las tarjetas, las canciones y las llamadas telefónicas multiplican las voces que pronuncian estos deseos. En algunos casos, las expresiones incorporan referencias locales, como el Nadolig Yawan en galés, recordando el arraigo de las lenguas minoritarias. Al aprender a decir Feliz Navidad en diferentes idiomas, se comprende la universalidad del mensaje festivo. La diversidad lingüística muestra que, pese a las distancias y las diferencias culturales, la Navidad se percibe como un tiempo de paz, amor y renovación.
Estas fórmulas de cortesía navideña enlazan a las comunidades de todo el mundo, revelando el poder de la palabra para tender puentes emocionales entre las personas, sin importar el lugar en el que se encuentren. Número 17. El pavo navideño y su origen mesoamericano. El pavo es originario de Mesoamérica, donde las culturas prehispánicas lo domesticaban y lo consideraban un recurso alimentario de gran valor. Tras la llegada de los europeos, el pavo fue llevado a Europa, donde su sabor y presencia resultaron novedosos. Con el tiempo, el ave se incorporó a las mesas festivas del viejo continente, y posteriormente volvió a América en forma de tradición gastronómica navideña. En países anglosajones, el pavo se asocia especialmente a la cena de Navidad. Su carne, acompañada de rellenos, salsas y guarniciones, se convirtió en un símbolo de abundancia y hospitalidad. La popularidad del pavo se vio reforzada por su presencia en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y el intercambio cultural lo consolidó como un plato central en el menú navideño de diferentes naciones. La trayectoria del pavo muestra cómo la culinaria navideña es el resultado de siglos de mestizaje cultural. El ave, que un día fue animal doméstico de pueblos mesoamericanos, atravesó océanos y se integró a ritos festivos occidentales. Su sabor, adaptado a distintas recetas, encarna la capacidad humana de reinventar la gastronomía navideña, fusionando orígenes diversos en una sola cena familiar. Número 16. Santa Claus tiene un código postal oficial. En Canadá, existe la tradición de enviar cartas a Santa Claus a la dirección postal H0H0H0, North Pole, Canadá. Este código postal festivo, creado por el Servicio de Correos canadiense, permite que miles de niños remitan sus deseos navideños a Santa. Voluntarios y trabajadores postales responden las cartas, reforzando la ilusión y la magia de la fecha. Esta iniciativa surgió en la década de 1980 y, con el tiempo, se ha convertido en un canal de comunicación que integra la fantasía con la realidad cotidiana. Las cartas, escritas en múltiples lenguas, reflejan la diversidad de los remitentes. Además de su dimensión mágica, la práctica promueve la lectura, la escritura y la empatía, ya que muchos niños reciben una respuesta personalizada y comprenden la importancia de expresar sus sentimientos. El código postal de Santa Claus confirma que la Navidad puede tener una geografía imaginaria. Gracias a la imaginación y la colaboración comunitaria, la figura de Santa adquiere una dirección plausible, reforzando la creencia infantil en la generosidad y la magia. Esta iniciativa canadiense es un ejemplo de cómo la voluntad colectiva puede materializar las fantasías navideñas, convirtiendo la ilusión en una tradición compartida. Número 15. La imagen roja de Santa y Coca-Cola. Antes de las famosas campañas publicitarias de Coca-Cola en la década de 1930, Santa Claus había sido representado con diversos atuendos, colores y aspectos. Fue la marca de refrescos la que consolidó la imagen de un Santa bonachón, barbudo, vestido de rojo con ribetes blancos, sosteniendo una botella de Coca-Cola. El ilustrador Haddon Sundblom contribuyó a difundir esta iconografía. La campaña fue tan exitosa que la imagen de Santa Claus en traje rojo se convirtió en el estándar mundial. Este fenómeno demuestra la influencia de la publicidad y los medios de comunicación en la construcción de símbolos culturales. Aunque Coca-Cola no inventó a Santa, sí lo popularizó y unificó su representación, generando un modelo que trascendió el ámbito comercial. La apropiación iconográfica de Santa Claus ejemplifica la transformación de las tradiciones navideñas bajo el influjo de la era industrial y la sociedad de consumo. La imagen del bonachón del traje rojo se integró al inconsciente colectivo,
sustituyendo a las variantes locales y consolidando la presencia de la marca. Este hecho confirma que la Navidad, como fenómeno cultural, ha sido moldeada por múltiples manos y visiones. Número 14. Poutukawa, el árbol navideño de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el Poutukawa, un árbol costero de flores rojas brillantes, se asocia a la Navidad, dado que florece entre diciembre y enero, coincidiendo con el periodo festivo. Este árbol ya era venerado por los maoríes, quienes lo consideraban un símbolo de fuerza y resiliencia. Con la llegada de colonos europeos, el Poutukawa se integró a la iconografía navideña, reemplazando al abeto típico de climas fríos. Las playas neozelandesas se llenan de estos árboles en flor, creando un paisaje navideño luminoso y vibrante. Sus pétalos rojos contrastan con el entorno veraniego, recordando que la Navidad no está ligada exclusivamente a la nieve y el frío. Al incorporar un elemento natural y autóctono, la tradición adquiere un carácter único y arraigado en la identidad del país. El Poutukawa demuestra que las celebraciones pueden adaptarse al medio natural en el que se desarrollan. La conexión entre la flora local y la festividad refuerza el sentido de pertenencia a la tierra. Así, Nueva Zelanda celebra la Navidad con un colorido espectáculo vegetal, integrando la espiritualidad cristiana, las costumbres locales y el respeto por la biodiversidad. Número 13. San Francisco de Asís y el primer pesebre. La tradición de colocar un pesebre para representar el nacimiento de Jesús se atribuye a San Francisco de Asís, quien en 1223 organizó el primer Belén viviente en la localidad italiana de Greccio. Su intención era hacer más tangible el misterio de la Encarnación, permitiendo a la gente humilde comprender la escena sagrada a través de un montaje realista. Se emplearon animales, paja y personas del pueblo en lugar de esculturas. Esta iniciativa se extendió rápidamente por Europa, transformándose en los belenes de madera, arcilla o porcelana que hoy se conocen. Cada región aportó sus propias figuras, vestuarios y paisajes, enriqueciendo la tradición con influencias culturales locales. Desde los pastorcillos ibéricos hasta las escenas napolitanas llenas de vida cotidiana, el pesebre tomó múltiples formas. El pesebre encarna la humildad del nacimiento y la cercanía entre la fe y la humanidad. La idea original de San Francisco, que buscaba conmover a través de la sencillez, consolidó un símbolo navideño universal. Esta representación mantiene vivo el significado espiritual de la Navidad, el Dios hecho niño que irradia amor y fraternidad desde la cuna más modesta. Número 12. Las luces navideñas y la electrificación urbana. La expansión de las luces navideñas coincide con la introducción de la electricidad en las ciudades occidentales. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, el alumbrado público y el acceso a la luz eléctrica en los hogares facilitaron la decoración navideña con bombillas. Antes de eso, las velas iluminaban los árboles con peligro de incendios, limitando su uso. La llegada de las bombillas transformó el paisaje festivo. Las calles, los escaparates y las plazas se llenaron de guirnaldas luminosas, reflejando el entusiasmo por la modernidad. Esta conquista tecnológica realzó la atmósfera navideña, convirtiéndola en un espectáculo visual. El resplandor eléctrico se interpretó como metáfora de la luz espiritual, acompañando el mensaje religioso con un avance material. La proliferación de las luces navideñas fomentó el ingenio artístico y las competiciones de decoración, alimentando la identidad visual de la temporada. Con el tiempo, las bombillas incandescentes dieron paso a tecnología más eficiente, manteniendo intacta la esencia: iluminar el corazón del invierno con la promesa de una claridad renovada.
En estas luces se entrelazan la historia de la energía, la estética urbana y la simbología de la Navidad. Número 11. El Caga-Tió, tradición catalana única. En Cataluña, el Caga-Tió es un tronco al que se le dibuja una cara sonriente y se cubre con una manta. Los días previos a la Navidad se le alimenta con dulces y frutas. La noche de Navidad, los niños lo golpean con bastones mientras cantan una canción, esperando que el tronco cague regalos y golosinas. Esta costumbre agraria se asocia con la fertilidad de la tierra y la abundancia de la temporada. El Caga-Tió es un ejemplo de cómo el folclore se integra en las celebraciones navideñas. Su origen podría vincularse con ritos paganos del solsticio, que la tradición cristiana absorbió, adaptándolos a una fecha sagrada. Al transformar un simple tronco en un ser mágico que provee obsequios, la comunidad renueva la ilusión de la infancia y la generosidad compartida. Además del simbolismo de la prosperidad, el Caga-Tió fortalece la identidad cultural catalana. La práctica, transmitida de generación en generación, acerca a las familias, invita a la participación activa de los más pequeños y agrega un matiz lúdico a la espiritualidad navideña. Este ritual conecta el presente con las raíces ancestrales, demostrando que la Navidad puede adoptar muchas expresiones en función del contexto local. Número 10. La tradición de regalar libros en Islandia. En Islandia, la conocida Jólabókafló, inundación navideña de libros, es una costumbre literaria que se consolida cada Navidad. Las familias se obsequian libros nuevos la Nochebuena, para luego pasar la velada leyendo y comentando las obras. Este hábito promueve el interés por la lectura, fortalece la industria editorial y convierte la celebración en un encuentro intelectual. La tradición se cimentó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los libros eran bienes accesibles y valorados en un país con escasez de otros productos. Esta particular forma de festejar refleja el aprecio de los islandeses por la literatura, la narración oral y escrita, y su rol en la conformación de la identidad nacional. La Jólabókafló hace de la Navidad un tiempo de enriquecimiento cultural, lejos del bullicio consumista de otros lugares. El regalo de un libro invita a la introspección, la curiosidad y el diálogo, convirtiendo el acto de obsequiar en un intercambio de ideas. Así, la Navidad islandesa trasciende el ámbito doméstico y se instala en el territorio de la imaginación, la historia y el pensamiento. Número 9. Eggnog, la bebida navideña anglosajona. El eggnog es una bebida cremosa originaria de la Inglaterra medieval, elaborada con leche, huevos, azúcar y especias, a menudo enriquecida con ron, brandy o whisky. Con el tiempo, se popularizó en las colonias americanas, convirtiéndose en un clásico de la Navidad en Estados Unidos y Canadá. Su suave sabor y textura aterciopelada evocan la calidez del hogar. En la época colonial, el eggnog reflejaba la opulencia de la temporada, pues los ingredientes especias, azúcar y licores eran caros y señalaban prosperidad. La bebida se servía en reuniones familiares y de vecinos, estrechando lazos comunitarios. Posteriormente, su consumo se masificó, y la preparación se simplificó con versiones comerciales. El eggnog es un símbolo de la tradición anglosajona que se ha extendido a otros lugares, incorporando variaciones locales. Su aroma especiado, a menudo con nuez moscada, canela o clavo, marca el paladar navideño con un gusto antiguo. Beber eggnog es revivir una herencia culinaria que atraviesa siglos, unificando el sabor del pasado con el placer del presente. Número 8. La tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial.
En la Navidad de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, soldados británicos y alemanes en el frente occidental protagonizaron una tregua espontánea. Abandonaron las trincheras, intercambiaron cigarrillos, cantaron villancicos y jugaron al fútbol en la tierra de nadie. Este acto, breve pero impactante, mostró que incluso en la dureza de la guerra era posible un respiro de humanidad. La tregua de Navidad no fue ordenada por los mandos, sino que surgió de la voluntad de los combatientes, exhaustos por el conflicto. La escena es un recordatorio de la fragilidad de las divisiones nacionales y del poder de la empatía. Aunque no se repitió con igual intensidad en años posteriores, su eco perduró como un símbolo de paz en medio de la barbarie. Este episodio histórico pone en evidencia que la Navidad, con su mensaje universal de reconciliación, puede influir en las decisiones humanas. Los soldados dejaron las armas para compartir gestos sencillos, demostrando que la fraternidad puede manifestarse allí donde menos se espera. La tregua de Navidad sigue inspirando a quienes buscan la paz, recordando que los vínculos humanos pueden sobrepasar las fronteras de la violencia. Número 7. El icónico árbol navideño del Rockefeller Center. El árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York se erige cada año como uno de los símbolos más reconocibles de la temporada. Desde 1933, un abeto cuidadosamente seleccionado se adorna con miles de luces y una estrella brillante en su cima. La ceremonia de encendido, televisada y multitudinaria, marca el inicio de las fiestas en la ciudad. La presencia del árbol en un epicentro urbano como Manhattan contrasta con la imagen rural y silenciosa de un bosque nevado. Esta yuxtaposición refuerza la idea de que la Navidad se adapta a todo tipo de entornos, desde las montañas solitarias hasta las avenidas bulliciosas. El Rockefeller Center se llena de turistas y neoyorquinos que contemplan el árbol, convirtiéndolo en un punto de encuentro y admiración. La tradición del árbol gigante en el Rockefeller Center evidencia el poder de los símbolos urbanos. Al reflejar la luz en las fachadas de rascacielos, el abeto ilumina las noches invernales y une a personas de diferentes culturas. Su majestuosidad y su constante presencia anual sintetizan la simbiosis entre modernidad, tradición y el anhelo compartido de una época luminosa y armónica. Número 6. Feria de Santa Llúcia y decoraciones catalanas. La Feria de Santa Llúcia, celebrada en Barcelona desde el siglo XVIII, es un mercado navideño que se instala frente a la catedral y ofrece una variedad de productos artesanales relacionados con la Navidad. Figuras para el Belén, ramas de muérdago, el cagatió y adornos singulares conforman una muestra de la tradición catalana. La feria congrega a artesanos, familias y visitantes que pasean entre puestos llenos de color. El aroma del musgo, la madera y el incienso se mezcla con villancicos catalanes y la luz tenue de las velas. La asistencia a esta feria es un ritual que mezcla religiosidad, folclore y comercio, recordando que la Navidad también es un escenario para la interacción comunitaria. La persistencia de la Feria de Santa Llúcia, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia, evidencia la resiliencia de las tradiciones populares. Al adquirir piezas artesanales, las familias refuerzan su relación con el pasado y la herencia cultural. Este mercado navideño es un ejemplo de cómo las costumbres locales dan forma a la identidad festiva, renovando cada año el vínculo entre memoria, creencia y celebración. Número 5. Los abetos noruegos como regalos navideños. Cada año, Noruega envía imponentes abetos como obsequio navideño a ciudades como Londres, Edimburgo o Washington, D.C., en agradecimiento por el apoyo brindado durante la Segunda Guerra Mundial. Estos árboles, instalados en lugares emblemáticos,
simbolizan la gratitud, la amistad y la paz entre naciones. La llegada del abeto noruego es un acontecimiento esperado por la ciudadanía local. El encendido de sus luces reúne a representantes oficiales, coros navideños y curiosos, transformando el árbol en un punto de encuentro internacional. Este intercambio diplomático en clave navideña recuerda que las festividades pueden ser un puente de fraternidad entre pueblos. Estos gigantes verdes, cortados en bosques noruegos, viajan miles de kilómetros para iluminar la temporada en otros continentes. El gesto de compartir el árbol se convierte en un lenguaje simbólico de solidaridad y reconciliación. Así, el abeto noruego trasciende su condición de adorno para convertirse en un emblema universal de esperanza y reconocimiento mutuo. Número 4. Zapatos en ventanas, tradición holandesa. En los Países Bajos, antes de la adopción de la figura de Santa Claus, la tradición de Sinterklaas ya congregaba a los niños, quienes colocaban sus zapatos cerca de la chimenea o en las ventanas a principios de diciembre. Por la mañana, encontraban dulces, galletas de especias o pequeños regalos dejados por el santo. La costumbre de usar zapatos como contenedor de obsequios data de antiguos rituales germanos, asociados con la fertilidad de la tierra y el agradecimiento a las divinidades. Al cristianizarse, se adaptó a la figura de San Nicolás, Sinterklaas, enfatizando valores de generosidad y recompensa por el buen comportamiento infantil. Colocar el zapato en la ventana es un gesto de inocencia y espera, donde la frontera entre lo real y lo mágico se diluye. Esta tradición, viva en la cultura holandesa y extendida a otros países, enseña que el ritual navideño puede manifestarse en gestos cotidianos. El simple acto de dejar un zapato vacío se convierte en una invitación a la esperanza y a la fantasía compartida. Número 3. Regalos navideños inspirados en Saturnalia. La costumbre de intercambiar regalos durante la Navidad tiene una raíz antigua en la Saturnalia, la gran fiesta romana celebrada en honor a Saturno en diciembre. Durante esta festividad, las normas sociales se relajaban, los esclavos disfrutaban de mayor libertad temporal y las personas se obsequiaban pequeñas figuras de barro y velas, símbolos de amistad y buena fortuna. Con la consolidación del cristianismo, la Saturnalia fue progresivamente reinterpretada a la luz del nacimiento de Jesús. Aunque el carácter de la fiesta cambió, la práctica de dar presentes se mantuvo como símbolo de generosidad y afecto. Así, los intercambios simbólicos se orientaron hacia el recuerdo de la ofrenda de los Reyes Magos al niño. La conexión entre Saturnalia y las celebraciones navideñas evidencia el sincretismo cultural de la festividad. Al retomar el intercambio de obsequios, la Navidad heredó la idea de que regalar es un gesto que estrecha lazos, agradece la compañía y comparte prosperidad. En cada regalo envuelto se reconoce la herencia de siglos, atestiguando la longevidad y la plasticidad de las costumbres humanas. Número 2. El mercado navideño de Estrasburgo y su magia. El mercado navideño de Estrasburgo, en la región de Alsacia, Francia, es uno de los más antiguos de Europa, con raíces en el siglo XVI. Conocido como Christkindlesmarkt, este mercado combina la tradición francesa y alemana, reflejando la historia de un territorio marcado por el intercambio cultural. Sus calles se llenan de puestos con artesanías, adornos, dulces y especias aromáticas que alimentan el espíritu festivo. La Catedral de Estrasburgo, imponente y decorada, preside el mercado, reforzando la atmósfera encantadora. Coros, bandas de música y actividades infantiles conforman un panorama de alegría colectiva. La luz tenue de las farolas, las estrellas de papel y el aroma del vino caliente con especias invitan a recorrer cada rincón,
descubriendo tesoros locales y conectando con las raíces de la Navidad europea. La importancia histórica del mercado reside en su continuidad a través de guerras, cambios políticos y transformaciones sociales. En sus puestos se rememoran las costumbres gastronómicas, las historias familiares y las leyendas locales, ofreciendo una experiencia multisensorial. El mercado navideño de Estrasburgo ejemplifica la capacidad de la Navidad para servir de hilo conductor entre pasado y presente, conectando generaciones a través de sabores, colores y melodías. Número 1. La estrella de Belén y su interpretación científica. La estrella de Belén, mencionada en el Evangelio de Mateo, guió a los Reyes Magos hacia el lugar de nacimiento de Jesús. Este fenómeno ha despertado la curiosidad de astrónomos e historiadores. Algunas hipótesis proponen que se trató de una conjunción planetaria, como la de Júpiter y Saturno alrededor del año 7 a.C., mientras otras sugieren la presencia de un cometa o una nova que brilló en el firmamento. El análisis astronómico busca correlacionar registros antiguos y cálculos modernos para esclarecer el origen de la estrella. Aunque no existe un consenso absoluto, la investigación ejemplifica cómo la fe y la ciencia pueden dialogar. Cada teoría ofrece una lectura diferente del suceso, enriqueciendo la comprensión del contexto histórico en el que surgió la narrativa bíblica. La estrella de Belén concentra en su luz simbolismo religioso y fascinación científica. Más allá de su naturaleza exacta, permanece como un emblema de esperanza y orientación. La imagen de los magos siguiendo una estrella resume el anhelo humano de buscar signos en el cielo, interpretándolos como guías para la vida y la revelación del misterio divino. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.